Y a propósito de que recientemente, hace unos minutos, el Senado ya anunció a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, vamos a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones sobre los miembros de la Cámara de Cuentas y también tendremos la oportunidad de conversar con el senador José del Castillo para que nos cuente un poco más sobre la elección de estos miembros de la Cámara de Cuentas. De hecho, ya está en línea con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer comunicarme con ustedes y sobre todo con la radio audiencia que lo sigue en esta noche. Senador, bienvenido. ¿Cómo está usted? Todo bien, Cuéntenos, Alexander, un placer escuchar. igualmente, cuéntenos de esta selección definitiva por parte del Senado de la Cámara de Cuentas. Bueno, el Senado hizo uso de sus atribuciones constitucionales y en el marco de un proceso que ya había adelantado la Cámara de Diputados con la elección de las ternas, un proceso que les llevó a entrevistar a cerca de 300 postulantes. Nosotros hicimos lo propio. La semana pasada estuvimos entrevistando a los 15 que formaban estas 5 ternas para igual número de miembros que fueron designados en el día de hoy. Y en la mañana de hoy estuvimos reunidos y se escogió a Elsa Peña Peña, Tomancina Tolentino de Mackenzie, María Arturo Fernández Burgos, Anel Andrés Ramírez Sánchez y Elsa María Catano Ramírez para integrar la Cámara. Anel Andrés Ramírez Sánchez como presidente. En el caso de Tomasina Tolentino de Mackenzie como secretaria y Elsa María Catano como vicepresidente. Senador, ¿se puede hablar de que efectivamente esta Cámara de Cuentas responde a los intereses de la población dominicana de contar con una Cámara de Cuentas efectivamente independiente? Yo pienso que sí, de hecho son figuras que no tienen vinculación política reconocida, militancia partidaria, con formación profesional desde el punto de vista académico al mejor nivel, 3 mujeres y 2 varones, todos un abogado y los demás son contadores públicos. Y sobre todo que están revestidos de la idoneidad, la seriedad, la objetividad, elementos que fueron evaluados por la comisión que yo integré junto a 8 colegas senadores que presidió Antonio Taveras, y entendemos que se le ha dado al país una Cámara de Cuentas como esperaba. No hubo ningún acuerdo de aposento, como se ha dicho. Sí, senador, justo a eso iba. Era, ¿No hubo sí. resistencia de parte de la fuerza del pueblo ante la escogencia de estos nuevos miembros? Bueno, la resistencia surge en el hemiciclo, cosa que yo realmente me sorprendió un poquito porque en el seno de la comisión todos votamos, aunque hubo de los miembros no todos sacaron la misma cantidad de votos, pero todos votamos allí y al final estuvimos, pensaba yo, que de acuerdo y digamos satisfechos, es la palabra adecuada, para que se realizara el informe, que fue votado unánimemente, y estos se presentara al hemiciclo estos 5 candidatos. Y bueno, ahí vi ya entonces que el senador Dionis Sánchez, el senador Bauta Rojas Gómez, Franklin Rodríguez, presentaron algunas observaciones, hablaron de hacer una consulta, pero al final también votaron el informe y dieron su visto bueno para la selección de esta nueva Cámara de Cuentas. Quizá no todas sus expectativas estuvieron cubiertas, pero yo pienso que lo más importante es que la expectativa de la sociedad dominicana, de una Cámara de Cuentas, vuelvo y repito, independiente, con la idoneidad y la seriedad, la objetividad requerida, fue escogida. Naturalmente, el ejercicio durante estos 4 años y las acciones que ejecuten y su comportamiento será el que finalmente determinará
si la elección fue la correcta. Así. Y muy importante, la Cámara de Cuentas, la responsabilidad que tiene grandísima. Entonces, para garantizar que este proceso, esa expectativa que hay de parte de la sociedad en estos 4 años sea la más cercana a esos estándares, ¿qué proceso se va a seguir también para conseguir que esa Cámara de Cuentas se mantenga independiente, se mantenga realmente fiscalizando? Es primero, yo pienso que los miembros que se han escogido el día de hoy, que serán juramentados el próximo jueves, están muy conscientes, y así lo vimos en las entrevistas, del momento, de la coyuntura en que se conforma esta nueva Cámara de Cuentas, donde evidentemente, por razones que ahora quizá no vale la pena evaluar, pero realmente la Cámara de Cuentas se encuentra en una crisis institucional. Entonces, el primer elemento es devolverle a la Cámara de Cuentas la credibilidad como órgano de control externo del Estado Dominicano, no solo del Poder Ejecutivo, sino de la ejecución presupuestaria y financiera de los demás poderes del Estado. Cosa que además es fiscalizada por el Congreso Nacional, senadores y diputados, incluso cada vez que se somete los informes de la Cámara de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria anualmente, que deben ser conocidos, aprobados y rechazados por el Congreso Nacional. La Cámara de Cuentas es un órgano extrapoder por la función que realiza. Está llamado, vuelvo reitero, a fiscalizar a los 3 poderes del Estado en lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Y la única, si surge algún problema, como ha sucedido anteriormente, esperemos que no sea así, las expectativas son muy positivas con esta nueva elección, la única solución es un juicio político que está planteado en la propia Constitución de la República, que debería iniciar la Cámara de Diputados, y el Senado es finalmente el que decide o el que lleva a cabo ese juicio político. Pero vamos a no llegar allí, a esperar que no tengamos que llegar ahí, a darle toda la confianza a esta nueva Cámara de Cuentas. Lo importante es que el trabajo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, me parece que es motivo de reconocimiento de parte de la sociedad, porque hemos hecho una labor transparente y evidentemente hemos escogido perfiles que incluso muchos de nosotros ni siquiera conocíamos. Yo te confieso seriamente que, salvo el conocimiento que me dio el proceso de evaluación, tanto la ponderación de los perfiles como el estudio de sus presentaciones en la Cámara de Diputados, más la presentación o la entrevista que se hizo aquí en el Senado, yo no había tenido ningún contacto con ninguno de los miembros que han salido electos, ni siquiera los conocía. Sí, de otros que fueron presentados en las ternas, que son figuras ya de mayor perfil, digamos. O sea que la población puede tener la seguridad de que esta elección se hizo en virtud de los métodos y los procedimientos que establecimos en la comisión, valorando pura y simplemente los perfiles académicos y de idoneidad de cada uno de estos nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Senadora, a propósito de este contexto, ¿usted entiende prudente que eventualmente se considere una modificación a la ley 10-04 de la Cámara de Cuentas? Bueno, hay un principio básico, en este caso es una ley del año 2004, la sociedad dominicana es otra. La tecnología, por ejemplo, para citarte un elemento, ha aportado una serie de avances y transformaciones en materia de transparencia, en materia de aplicaciones que se pueden utilizar para la labor de fiscalización que debe hacer la Cámara de Cuentas. Y son elementos a tomar en consideración a la hora de producir una modificación legislativa. De hecho, la Cámara de Cuentas tiene facultad, de acuerdo a la Constitución, de someter proyectos de leyes en lo que tiene que ver con las atribuciones que le confiere la Constitución, sobre todo en los temas de fiscalización de la ejecución presupuestaria y el gasto público, y estaríamos eventualmente, algunos de los postulantes plantearon la necesidad de introducir reformas y estaríamos esperando que la Cámara ejerza su
su facultad de someter de iniciativa legislativa, cosa que hizo, por ejemplo, la nueva Junta Central Electoral a pocos meses de haber tomado posesión, y sometieron, por ejemplo, una ley de modificación del registro civil, que también es un reclamo de hace muchísimos años, es una ley de los años 50 que debe ser actualizada y renovada. Igual, la ley 1004 requiere mejoras sustanciales. Bueno, muy bien, senador José del Castillo, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y bueno, el Un abrazo, reconocimiento. deseo muchísimos éxitos en su proyecto, que sé que va muy bien. Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias. Ha sido el senador José del Castillo del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de la selección de la nueva Cámara de Cuentas.